Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es para mí un gusto poder saludarles a través de las frecuencias digitales de ADR Networks, compartiendo este programa, su programa de debate y controversia, a través también de la plataforma Neptuno. Tengo el gusto, como cada viernes, como cada noche de viernes, poder saludar al periodista William Yarmes. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y un gusto saludar a todos nuestros amigos. Así es, gusto saludarlos y invitarlos a que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales de ADR Networks, así como de Neptuno, e invitarlos también a que interactúe en este programa, nos comparta todo lo que usted piensa, lo que opina, sus críticas. Bienvenidas, estamos en en arroba en la zona cero. Y pues bueno, vamos a empezar, William. Quiero que comiences a platicarnos un poquito de la caída, digamos, de la caída del poder adquisitivo de los mexicanos. Estamos prácticamente en fechas ya próximas al cierre de año, donde llega el aguinaldo, donde pasan, pues ahora sí que por la mente de todos nosotros, en qué gastar, en qué invertir o en qué cubrir ciertas necesidades. William, pues te cedo las cámaras y los micrófonos para que empieces este debate y controversia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. El dato no sé si verdaderamente resulte revelador o no en términos de lo que se puede inferir a propósito de que el poder adquisitivo en los mexicanos o de los mexicanos ha venido disminuyendo. Lo que yo trato de entender es lo siguiente. La generación de productos y servicios en nuestro país evidentemente es uno de los motores más importantes que tenemos para poder avanzar en términos económicos y en términos sociales. Lo que uno busca normalmente cuando dirige un país, cuando lo analiza y cuando vive en él, pues es tratar de que la mayoría de sus ciudadanos alcancen determinado nivel de satisfacción, que se eleve la calidad de vida en general, que se cumpla con lineamientos y con parámetros internacionales, sobre todo pensando en un país como el nuestro, que está suscrito a organizaciones como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con lo cual quiere decir que debemos de cumplir con ciertos parámetros, ciertas condiciones, y que de alguna manera lo que van a hacer es incentivar el crecimiento, y no solo el crecimiento, sino la palabra más importante de la que se habla poco es el desarrollo. Entonces, ¿qué se entiende o qué se ve o qué se lee cuando nos enteramos de que el poder adquisitivo de los mexicanos está bajando o está disminuyendo? O sea, quiere decir que a la mayoría de los mexicanos, a la mayoría, porque no es a todos los mexicanos, hay un grupo privilegiado en este país muy reducido, no creo que llegue ni siquiera al 1% de la población, probablemente sí, 1.2% de la población. Revísese, por favor, en los índices AMAI, el nivel AB, y ese porcentaje que hay por ahí quien pone el nivel A, porque el nivel B también está por ahí fluctuando, 1.2% de la población. Si consideramos que somos un país de 130 millones de habitantes, pues haga usted el cálculo, hay 1% de la población que generalmente está incrementando sus ingresos, que todos los años reporta utilidades, que puede tener una libertad financiera amplísima, y que compite hasta cierto grado con la debida reserva y que compite con los grandes capitales o los medianos, medio grandes capitales del mundo, porque los grandes capitales nosotros ni siquiera alcanzamos a entenderlos. Estamos hablando de cantidades que no nos gastamos en una quincena tú y yo, mi querido Luis. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, cuando vemos estas situaciones en las que vemos que el poder adquisitivo de los mexicanos disminuye, quiere decir que desde hace 20 o 24 años, estoy hablando de hace 4 sexenios, y podemos hablar de 30 años, 5 sexenios, las políticas económicas y de desarrollo de este país no han funcionado para lograr los objetivos de lo que se conoce como Plan Nacional de Desarrollo. No hay manera de que se cierre la distancia que hay
entre el decil más pobre del país con el decil más rico del país. Estoy hablando de ese grupo que representa el 10% de la población, el 10% más rico, el 10% más pobre. Al revés, en lugar de entrar en un elemento de convergencia, es decir, en donde cada vez están más cerca, lo que está pasando es que hay un elemento que en economía se conoce como divergencia. Thomas Piketty lo tiene muy bien estudiado, hay que leer El Capital en el siglo XXI para entenderlo. Lo que hay ahí es una divergencia. Cada vez las distancias son mucho más grandes. Hay varios factores que influyen en esto, Luis, estimados amigos del auditorio. Yo no soy un economista experto, pero sí entiendo un poco más o menos lo que ocurre en este país. Lo que ocurre es que los dueños de los medios de producción constantemente, habitualmente se ven favorecidos por las políticas, por las prebendas, por la condonación de impuestos. Mientras que los encargados de la fuerza laboral de este país, en lo formal y en lo informal, tienen que estar luchando todos los días contra una cantidad de injusticias que son innumerables para poder cuando menos desarrollarse bien en su trabajo, para poder cuando menos tener una cierta estabilidad. Y cuando me refiero a cierta estabilidad, no estoy diciendo que sea una estabilidad cómoda, estoy hablando de una estabilidad en donde ya sabemos que llegamos casi morados, ahogándonos al final de la quincena, porque no nos alcanza, porque ya no nos alcanza el dinero. Como dicen algunos informes por ahí que se han estudiado desde el INEGI y desde otras organizaciones que se dedican a esta investigación, los mexicanos antes compraban para la quincena, incluso para el mes. Ahora los mexicanos están comprando para el día. Estoy hablando de la base de los mexicanos. Por favor, que quede claro esto que estamos diciendo. Estoy hablando de la base. Y entonces, estos mexicanos ahora han visto cómo su salario cada vez tiene menor poder adquisitivo, tienen menor capacidad. No quiero meterme en detalles de si la canasta básica y cuáles son los productos que están incluidos en la canasta básica. Lo que quiero decir es que si hacemos una evaluación, si hacemos un examen, si hacemos un repaso de cómo se han venido aplicando y cómo han venido funcionando las políticas, nos vamos a dar cuenta que han sido erróneas, que han sido equivocadas, todas las políticas que se han implementado los últimos 30 años para sacar adelante a este país. A ver, no para sacar adelante al país, sino para sacar adelante a los ciudadanos, porque el país como quiera, el país como tal, ahí va avanzando de alguna manera. ¿Por qué el país avanza de alguna manera? Porque recibe beneficios de otros países y de otras industrias al cumplir con las condiciones que le piden en comunidades internacionales o en organizaciones internacionales privadas que tienen mucho dinero y que bajo la condición de invertir aquí su dinero y tener facilidades, le dicen al gobierno de alguna manera cómo tiene que hacerse de la vista gorda a la hora de ver cuánto se les paga a los trabajadores, en qué condiciones se les tiene a los trabajadores, qué tipo de prestaciones y beneficios se les ofrecen a los trabajadores en general y cómo se están quedando las utilidades y los dividendos, cómo se están quedando en México o cómo se están yendo al extranjero. Por ejemplo, hay instituciones bancarias, hay una institución bancaria que termina con Bilbao Vizcaya, que el 33% de sus utilidades se generan en México y esas utilidades terminan en España. Entonces, a partir de ahí, si revisamos las teorías económicas modernas, nos vamos a dar cuenta que hemos fallado drásticamente en revisar nuestra política tributaria, es decir, cómo cobramos impuestos, cómo a los que más ganan se les cobra más y a los que ganan menos se les cobra menos y a los que ganan muy poquito ni siquiera se les debería de cobrar, que por ahí hay algunos que se salvan en este país. Los mini salarios pues no pagan impuestos, nada más eso faltaba, ¿no? Las pensiones, por ejemplo, los adultos mayores que ya trabajaron por este país y que ya se jubilaron o que ya se pensionaron, pues tampoco se les cobran impuestos, por supuesto que no, nada más eso faltaba, pero a la gran mayoría de los trabajadores sí se les cobran impuestos y a las grandes empresas, a los grandes contribuyentes, ahí habría que analizar y es muy interesante ver cuántos grandes contribuyentes hay en México, que son estas empresas mega gigantes que tenemos y que todo el mundo conoce, que son las empresas que dominan en el mundo de la publicidad, es decir, las que más dinero invierten en publicidad, por ejemplo, esas son los grandes contribuyentes. Estoy hablando de empresas transnacionales, de empresas mexicanas que son gigantes, pues, ¿no? Para no darle tantas vueltas. A esas empresas, yo no acabo de entender por qué, por más que le busco, se les perdonan y se les condonan una cantidad de impuestos con tal de que se mantengan aquí y con tal de que sigan trabajando aquí en México, pero no se vigila nada más. Entonces,
¿por qué los mexicanos ahora podemos gastar menos? ¿Y por qué a los mexicanos ahora nos alcanza menos? ¿Por qué aunque seguimos, y fíjense que además es una cosa terrible, ¿por qué aunque ganemos lo mismo que hace algunos años, que no deberíamos de estar ganando lo mismo, deberíamos de estar ganando más, ¿no? Tendría que haber un aumento considerable, exponencial en los salarios de los mexicanos, pero no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? No hay voluntad por parte del gobierno por vigilar estas condiciones y lo peor, que eso es lo más desagradable y lo más deleznable y abyecto, es que no hay voluntad por parte de los patrones, que ese nombre les queda muy grande, por parte de los patrones para verdaderamente generar una cultura de pago, para verdaderamente generar una cultura de, lo voy a decir así, de abundancia y que a los trabajadores se les pague lo justo, realmente por lo que trabajan, por lo que saben, por lo que producen. Yo creo que si hiciésemos una encuesta ahora y le preguntásemos a la gente si está satisfecha con lo que gana o si cree que debería de ganar más, yo creo que el 100% de la gente diría que no está satisfecha con lo que gana y el 100% de la gente diría necesito ganar más, porque no me alcanza. No podemos vivir en un país en donde todos los meses y todas las quincenas la gente se está tronando los dedos porque no le alcanza, porque la población vive al límite, porque la población ha perdido la esperanza de probablemente tener algún gusto o darse un gusto en especial, viajar un poco más, cambiar de automóvil porque lo necesita. No estoy hablando de lujos, de lujos exagerados o de lujos estrafalarios, no. O sea, no se trata de que te compres 5 Rolex porque te gustan, no. Se trata de que puedas, por ejemplo, cada que se te termine un par de zapatos, comprarte otro y que no tengas que ir con el zapatero a ponerle tapas. Esa es otra cosa. A ver, ¿por qué digo esto? Porque lo que ha fallado en este país es la incentivación del mercado interno. No se ha despertado, no se ha estimulado, no se ha activado el mercado interno. Entonces, lo único que hacemos es que recibimos productos, los compramos y las utilidades van para afuera. Y México produce poco que se queda aquí en el país. Y eso sumado a todo lo que acabo de decir anteriormente de las malas, pésimas, terribles e injustas condiciones en las que viven la mayoría de los trabajadores en México, tanto en lo formal como en lo informal. Eso es lo que te puedo decir de entrada, mi estimado Luis. Es que estás hablando, William, es un tema muy complejo, tiene demasiados caminos, demasiadas aristas. Estoy consciente de todo lo que implica y quisiera comenzar lo que acabas de mencionar, el hecho de que pues no desarrollamos a nivel, digamos, educativo, a nivel de producción, pues que más allá de lo que importamos, lo que compramos del extranjero, que lo podamos hacer aquí con una calidad sustentable. Me refiero a que todo lo compramos desde fuera, casi todo, y bueno, ahí se va demasiado dinero, tú lo dijiste muy bien, ¿no? Se fuga demasiado capital hacia el extranjero. También me llama la atención lo que comentas en el sentido de que pues la mano de obra, el trabajo en general no está bien pagado, pero también aquí entra la parte de los empleadores en el sentido que alegan que el trabajo que desarrollan los empleados no es el óptimo, que hay bastante maña en la cuestión de perder el tiempo, de no aplicarse a los resultados. A mí me llama mucho la atención todo lo que indicas, William, es demasiado complejo. Yo quisiera pues mencionarte que otro de los puntos, el gobierno del presidente López Obrador, el día de ayer mencionaba en la conferencia matutina que pues está feliz, ¿no? Por digamos, el dinero que nuestros connacionales en Estados Unidos, que proyecta él que va a crecer de 30 y tantos millones hacia casi 50 en 3 meses, es lo que espera, lo que estima. Entonces estamos como gobierno, como país, esperanzados a un dinero que es casi una dádiva de ayuda de unos familiares que hacen el esfuerzo de ahorrarse unos centavos, unos dólares para poder apoyar a sus familiares aquí en nuestro país, y que el hecho de que el gobierno sustente parte de las fortalezas económicas en estos ingresos, en estas derramas económicas que afortunadamente nuestros connacionales mandan para acá, pues nos muestra un poquito el alcance, la posibilidad
que tienen los gobiernos. Yo también lo he comentado, William, en varios programas contigo, el hecho de que la inflación de nada sirve que las autoridades, en este caso el presidente López Obrador, pues dé un aumento anual al salario mínimo cuando realmente las cosas suben, la inflación no tiene tope. Estamos hablando de que cada mes suben productos básicos como lo es pues la leche, el huevo, a lo mejor algunos no están tanto en la canasta básica, pero pues todo está subiendo, Williams, todo la cuestión de los energéticos, del gas, que ya sé que no es nada más responsabilidad y poder absoluto el control de los precios de estos energéticos, pero es un conjunto de muchas cosas, William, que ahorita pues se acentúan hacia estas partes del tema principal, del tema inicial que está ahorita en debate y controversia, William. Yo creo que uno de los problemas más graves de confiar tanto o de abrirle las puertas tanto al tema de las remesas, el problema es que la consecuencia es el descuido de la economía interna. Estamos confiando en que las manos mexicanas, los cerebros mexicanos salen de este país, principalmente se van a Estados Unidos y el ingreso que ellos envían es para mantener una parte importante del país. Entonces ahí yo creo que aquí los gobiernos tradicionalmente han jugado con cierto nivel de hipocresía, porque mira, Luis, una cosa es el tema de las remesas, ¿no? Yo ya dije que a mí me parece vergonzoso, aunque por otro lado también es un tema natural. Si estuviésemos realmente confeccionados, valga la expresión, como una zona económica libre, estoy hablando de los países del TEMEC. Si México, Estados Unidos y Canadá fuésemos una cosa parecida al territorio Schengen en Europa, es decir, a los países que conforman la Unión Europea y que tienen un libre tránsito y que tienen la posibilidad de ir a trabajar a cualquier otro país, si tuviésemos ese tipo de acuerdos, creo que la situación sería diferente. Pero claro que no va a ser así, nunca va a ser así, porque nosotros no somos como los gringos y los gringos no son como nosotros. Y porque hay un nivel de desprecio espantoso, tremendo, terrible, histórico por parte de los norteamericanos frente a todo lo que no sea ellos. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, imagínate si algún día nosotros pudiésemos pensar en una zona libre así o en un espacio Schengen, pero aquí en México. O sea, si eso existiera, probablemente la condición sería diferente, porque entonces tal vez, en cierta medida, y lo que voy a decir lo digo con mucha reserva, probablemente pudiésemos ver un elemento de convergencia como lo que acabo de explicar, un poquito sensible, que se mueve un poco, y algunos grupos de la población que son menos favorecidos pueden de alguna manera trasladarse a otro lugar y seguir generando ingresos, pero con condiciones muy similares. No como lo que pasa ahora, no como la realidad que viven nuestros hermanos mexicanos, la gran mayoría que se tienen que ir a Estados Unidos, muchos pasan de mojados, arriesgándose a estar ilegales en el país, que después los maltraten. Si de por sí, como legales, ya con la nacionalidad norteamericana, te maltratan, te desprecian, te discriminan, te hacen diferencias. Hoy hay una campaña muy importante en Estados Unidos a través de la empresa esta, de la NFL, en donde dice, oye, y por favor, ten un poco más de conciencia sobre lo que provocas y lo que generas cuando discriminas a un asiático, a un latino, a un negro, que son el motor de la economía. Fíjate nada más la forma en cómo lo plantea, ¿no? Y eso nada más por poner un ejemplo de lo que está pasando ahorita. Entonces, hablando de esta parte, bueno, ahí están las remesas, ya dije lo deleznable que son, aunque de alguna manera son parte de un fenómeno natural que tiene que ver con la migración, es un fenómeno histórico, humano, que también es normal, pero creo que en las condiciones en las que se da entre México y Estados Unidos no es de lo más justo ni de lo más equitativo. ¿Ok? O sea, cuidado, por ejemplo, lo que pasa con los africanos que van a Europa. Los africanos que van a Europa, toda proporción guardada, en algunos casos les ocurre lo mismo, ¿no? Que les ocurre a los mexicanos que van a Estados Unidos, ¿no? Que quedan abatidos allá. ¿No? Algunos, no estoy hablando de todos, a ver, por favor, que quede claro, no estoy generalizando. Entonces, ¿qué provoca eso, Luis? Si ya estamos confiados en que vamos a recibir no 30 y tantos, sino 50 y tantos, miles de millones o lo que quieras, pues, de dólares, porque nos los van a mandar de fuera, claro, además son dólares, ojalá y entraran como dólares, ¿no? Porque entonces la economía probablemente cambiaría de otra manera. Pero entonces lo que estamos haciendo es que estamos descuidando y estamos dejando de vigilar que los trabajos que se dan en México se den de manera apropiada, de manera legal y de manera, otra vez, bien pagada, con prestaciones, vigilada, cuidada, protegida, que el trabajador sea la fuerza. A ver, Luis, tú acabas de decir una cosa que es muy interesante porque habla de la hipocresía de los disquepatrones. Los patrones se quejan de que el trabajador es un flojonazo, ¿no? Pero
Pero curiosamente, Luis, esa empresa y ese jefe que se queja del trabajador que es un flojonazo, cada año reporta utilidades y esas utilidades se las queda el dueño. ¿Sí me explico? Y no le paga bien a toda su planta laboral. Entonces, es un juego hipócrita porque dicen estos esclavos, estos payasos, estos changos, ¿no? Por no decir otras cosas, son unos fodongos, no trabajan. Se merecen, es más, deberían de pagar por trabajar. Ah, pero eso sí, el patrón a fin de año, mira, le hace así, ¿no? Chupa champán, se compra su coche nuevo y se compra un departamento en Europa, ¿no? O sea, porque a ese nivel están los patroncitos en este país. Y estoy hablando de los grandes empresarios, no estoy hablando del pequeño o del mediano que hace un esfuerzo tremendo también y que casi cae en la depresión por pagar la nómina. Porque si hay una cosa que deprime en este país y que estresa en este país es cuando a un empresario no le alcanza para la nómina, ¿no? Que esa es la preocupación más importante de cualquier empresario que se sienta digno y que realmente se crea un empresario de verdad, ¿no? Entonces, mi estimado Luis, si te fijas ahí son diferentes caminos, ¿no? Que vamos revisando. Ahora, tienes razón, hay una parte muy compleja si nos ponemos a revisar índices y si nos ponemos a revisar indicadores y si nos ponemos a revisar gráficas, pero si nos ponemos a revisar la realidad, si tú te pones a revisar la cotidianeidad, te vas a dar cuenta, ya te enteraste del el porcentaje que cayeron las ventas de automóviles en este año y el pasado, cómo la industria automotriz, que también es un motor de México, ha venido cayendo, ha venido disminuyendo por muchas razones a nivel global, pues imagínate, y no nada más por causa de la pandemia, por favor, no nada más es causa de la pandemia, hay muchas otras razones. El aumento en los precios de algunos productos y curiosamente la disminución en la producción de algunos productos, como por ejemplo el trigo, que el trigo curiosamente bajó su producción y entonces ahora sube el precio. ¿Sí me explico? O sea, son esas cosas que tenemos que ir combinando y que tenemos que ir entendiendo, pero si tú lees la vida cotidiana, pues nada más mira a la gente cómo está en la calle. La gente tiene que ahorrar y la gente tiene que organizarse y la gente tiene que planear cómo va a gastar y cuánto le va a poner al Oxxo, cuánto le va a poner al Seven y a ver si le queda para el pecero o al revés, a ver si me alcanza para el camión y para el metro y después pues no sé si esta mañana sea guajolota o en una de esas me alcanza para el lujo de la torta de tamal con chilaquiles. ¿Quién sabe? ¿Sí me entiendes, Luis? O sea, sí, claro. En eso se debate la población todos los días y yo no escucho que el gobierno se preocupe por eso. Ya voy a terminar. Yo veo que el gobierno diseña una política tributaria o una política sendaria en donde fíjate qué ingenuidad. Lo que quieren a través de este nuevo sistema de confianza, de que te des de alta en este sistema de confianza y una nueva figura que acaba de surgir, que se está estudiando ahora, que son las nuevas SAS, las sociedades por acciones simplificadas. No vale la pena meterse a eso porque es muy complejo. Pero ahora que están con este tema, ¿sabes qué es lo que está buscando el gobierno y qué es lo que han venido buscando hipócritamente en los últimos años? Que los informales se conviertan en formales. ¿Escuchas? Sí, ¿escuchas la carcajada? ¿Escuchas la carcajada colectiva de todos los informales diciendo, sí, ajá, ahorita me voy a hacer formal nada más porque tú me lo estás pidiendo, cuando el gobierno les ha fallado, cuando la política interior, cuando el comercio en este país en general le ha fallado a toda la población? Perdón que te interrumpa, voy a hacer un comentario al margen, William. Lo que quieras, que ahorita estás tocando ese punto de los comerciantes. El día de ayer recordaremos que pues hubo un incendio en el mercado de Sonora. Sí. Yo platicaba con familiares y amigos que sigue, si volteamos a las instalaciones del mercado de San Cosme, es increíble, William, que sigue todavía sin resolverle el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sigue sin resolverles ese punto. Y así como tú dices, así quiere el gobierno que se metan en un programa fiscal, que estoy hablando, ojo, de un mercado formal. Tú estás tocando el punto de los comerciantes ambulantes. Pero todas estas cosas, todos esos detalles, hacen no nada más perder votos en el caso de Claudia Sheinbaum. Nada más déjame decirte una cosa, es que hay que tener cuidado con esto, porque déjame decirte nada más una cosa para aclarar, cuando yo hablo de formales e informales, quiero decirte, Luis, que en la informalidad hay incluso locales bien establecidos que ni siquiera están dados de alta en el gobierno, O sea, bueno, hay que tener cuidado, porque, o sea, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque si tú supieras que más de la mitad de la fuerza laboral de este país está en la informalidad,
Entonces, imagínate lo que estamos hablando, son millones de trabajadores y no son nada más ambulantes. No estoy hablando nada más del tianguis que se pone 3 veces a la semana en una calle y 3 veces a la semana en otra, ni tampoco estoy hablando de la gente que tiene un puestito por ahí y que ahí más o menos vende y compra alguna cosita. No, mi estimado Luis, los informales tienen locales bien puestos y están bien instalados e incluso tienen hasta oficinas. Y son informales. A ver, no los estoy, sí, y no los quiero señalar ni los quiero juzgar. También entiendo que las consecuencias, las circunstancias a muchos mexicanos los han orillado a ese tipo de cosas. No estoy diciendo que esté bien, pero sí quiero nada más que quede claro que cuando hablamos de informalidad, el espectro es mucho más amplio, ¿eh? Nada más quería aclarar eso. Discúlpame sí, que te haya interrumpido. No, al contrario, es muy complejo lo que dices. También digo, ya para acabar el comentario, es esa parte, ¿no? De que los patrones, muchos de ellos, tú acabas de decir, ¿escuchaste cómo? ¿Escuchaste el chiflido? ¿Escuchaste el chiflido? Los patrones, ¿no? Sí, casi así. Como aparte de quedarse con las utilidades, mi estimado William, también ni siquiera registran a sus empleados en el Seguro Social, o sea, apartamos de ese punto. Entonces, hay unas, cosas, tanto de un lado como de otro, pero el resultado es que el poder adquisitivo de todos los mexicanos, obviamente, entre más esté la situación económica pesada hacia un sector, pues obviamente es diferente, no es lo mismo que a un empresario no le alcance para cambiar su Mercedes-Benz, su auto de lujo, a una persona que apenas logre reunir los centavos para los regalos de fin de año o para comprar la cena de fin de año, si es que es el caso que tengan cena de fin de año, porque muchas de las familias apenas les alcanza para poder comprar un pollo rostizado y poder compartirlo en la casa. Ojo, no estamos diciendo que lo importante sea lo caro, hasta un pollo, hasta una lata de atún en compañía y disfrutando estas fiestas decembrinas es lo importante, lo necesario, pero esas son las dimensiones. Mientras unas personas gastan miles de dólares en unas cenas, en restaurantes, en sus casas, en sus viajes de lujo, la mayor parte de los mexicanos nos metemos las manos a los bolsillos para contar las monedas y poder juntar el dinero suficiente para poder pasarla este fin de año, de este año tan especial, que se reactiva la economía tras una pandemia que todavía no acaba, pero que pues obviamente ha traído bastantes cosas de cambio social, económico, político y todo lo que al humano confiere. William, ¿te parece? Está muy padre la plática. ¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos aquí en Debate y Controversia? Me parece. No se vaya, regresamos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en Debate y Controversia, William, y bueno, pues a muchos de los empleados ya les depositaron el aguinaldo o parte de este, sí, pues ya se calcula que ya empezaron por lo del Buen Fin. Precisamente quiero platicar contigo, William, es un año especial, platicábamos ahorita antes de la pausa, es un año distinto y ahorita muchas de las personas pues tienen esta, digamos, pues responsabilidad, diría, por un lado, también preocupación por otro, entre qué gastar en de este aguinaldo ante la tentativa del Buen Fin. ¿Cómo tú planteas, cómo tú observas este fenómeno económico que pues es heredado prácticamente en una réplica del viernes, ¿cómo se llama? Del Black Friday. Del Black Friday, correcto. Ya estoy diciendo el buen viernes. Del Black Friday de Estados Unidos, aquí lo tropicalizamos, lo hicimos el año pasado, recordemos que fueron varios días, en esta ocasión pues se replica un año más esta modalidad de Buen Fin, donde las empresas aparentemente bajan sus precios, que hay que ver que la mayor parte de ellas pues utilizan ciertas estrategias que el gobierno está al pendiente atrás para que no sea un engaño a despoblado, un robo a despoblado,
y pues vamos a ver este año, William, las ventas tan vorágines como cada año, o tú cómo observas si va a repercutir esta pandemia de casi 2 años, esta situación que pues le pegó a la economía de todos y cada uno de nosotros en este país y en todo el mundo, diría yo. Adelante, William, por favor. Gracias, Luis. Bueno, yo lo primero que leo aquí, o lo que trato de entender desde que creo que fue Felipe Calderón el que instituyó el Buen Fin de Semana, pues la idea es un poco incentivar el consumo para que haya más producción. Es decir, generar, básicamente es eso, ¿no? Promover, estimular el consumo, con todo lo que ello significa. El problema es que cuando tú estimulas el consumo en un país que no tiene dinero, lo que estás haciendo es que lo estás orillando al crédito. Entonces, esta es la parte que a mí me parece más perversa. Lo que están haciendo es, fíjate, ¿quiénes son los grandes favorecidos, Luis? ¿Quiénes son los grandes favorecidos en este mundo del crédito? Pues los bancos, las instituciones financieras. Entonces, aquí hay dos cosas que me parecen terribles. La primera, seguir favoreciendo a estos mediocres pelmazos buenos para nada que son los banqueros. Perdón que hable de esta manera, pero es que no puedo decir otra cosa. Bueno, sí podría decir otras peores, pero me voy a ver muy mal, y me voy a escuchar peor, pero esa es la verdad. O sea, los grandes favorecidos de este sistema, desde el Fobaproa y después pasando por el IPAB, hasta todo lo que hemos venido viendo hoy, más los rescates bancarios en el mundo, como el caso de los Estados Unidos, o sea, los banqueros están forrados en dinero. Ni siquiera los empleados bancarios, los dueños de los bancos, los miembros de los consejos de administración. Seguimos favoreciendo con este tipo de cosas denominadas el Buen Fin de Semana, seguimos favoreciendo el crédito. Una cosa que me parece de terror, Luis, que te pongan 24, 30, 48 meses sin intereses. O sea, hoy, en este Buen Fin de Semana que viene, en este fin del gasto, del consumo, del hiperconsumo, el próximo 10 de noviembre, que es cuando empieza el Buen Fin de Semana, la gente no habrá terminado de pagar lo que compró hace 2 años, los que aceptaron 24 meses sin intereses. O sea, Luis, esa es la gran trampa del consumo y del hiperconsumo y del mundo capitalista, o una de las grandes trampas. A ver, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Las empresas, por tradición, históricamente, por mercadotecnia, porque así lo dictan las reglas del mercado, pues tienen que estar haciendo promociones de temporada, tienen que estarte dando facilidades para que tú vayas y les compres a ellos. Pero esto que motiva el gobierno de decir, órale, vaya y gaste, oye, que te adelanten tu aguinaldo, que te lo gastes antes de que lo recibas, porque hay gente que ya se lo gastó, Luis. Hay gente que vive con -1 o -2 quincenas, o hay gente que vive con -2 meses de ingresos. ¿A qué me refiero? Que se están financiando con sus tarjetas de crédito. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es la primera parte. La trampa en donde los grandes favorecidos son los bancos. Porque, a ver, tú me vas a decir, oye, pues, ¿qué no te das cuenta que te dicen 100,000 meses sin intereses? A ver, ¿tú crees que los intereses no están ya cargados en el precio original? ¿Tú crees que la ganancia del banco no está cargada ya en la cantidad que te están ofreciendo a 1,000 meses sin intereses? A ver, por favor, no seamos ingenuos por ese lado. ¿Y cuál es la otra, mi querido Luis? Que esa es la peor. Y ese no es un invento mío. Esto es lo que han analizado los grandes economistas y los grandes pensadores en Estados Unidos, en Europa y en México. ¿Qué es lo que pasa? El control que le impones a la sociedad al tenerla viviendo con el estrés, con la ansiedad y con la intranquilidad de que tiene que vivir para pagar sus créditos, que tiene que vivir para pagar sus deudas. Ese, Luis, es un mecanismo de control del que no se habla. La gente dice que está idiotizada por las redes sociales, se dice que están idiotizados por la televisión, se dice que por los videojuegos, una cantidad de cosas, pero nadie habla del control con el que mantienen a las poblaciones en el mundo a través de los esquemas crediticios y de los sistemas bancarios. Una de las grandes trampas en las que está cayendo la sociedad es en la de bancarizar la economía. Mucho cuidado con eso, Luis. Ojo, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Cómo te obligan? Primero, a ver, a ti alguna vez, yo no sé si te lo hicieron, pero a mí sí me lo hicieron. A mí me obligaron a recibir mi sueldo a través de una cuenta bancaria y una tarjeta de débito. Cuando la ley claramente lo dice, y estoy hablando de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, claramente dice que el salario se tiene que entregar, si el trabajador lo solicita, en efectivo. Bueno, y originalmente se tiene que entregar en efectivo. Si yo lo solicito, la empresa está obligada a dármelo,
pero a todo el mundo, Luis, lo han obligado, a todos los trabajadores formales, contribuyentes cautivos y la mayoría de la fuerza laboral que trabaja en el mundo de la empresa, por decirlo de alguna manera, todas esas personas, mi estimado Luis, les han obligado, les han plastificado su dinero y ahora tu dinero está representado en una tarjeta de débito. Y nadie hace la reflexión de qué es lo que significa eso. ¿Sí me entiendes, mi querido Luis, a dónde quiero llegar? Entonces, caramba, sí. tratando de responder lo que estás diciendo de tu Buen Fin y los efectos del Buen Fin de semana, ahorita que estamos viendo esto de toda la tienda, 20% del 15 al 18 de noviembre, o lo que sea, yo no sé de cuándo 16. Es esa. Ahí decía del 15 al 18. Es irrelevante. Eso es irrelevante. Sí. Eso no importa. Lo que estoy tratando de decir no abona a eso. La fecha es exactamente lo de menos. El tema es que la población, los consumidores, no hacemos ni siquiera la investigación de decir, a ver, ¿cuánto costaba esta televisión hace 6 meses? ¿Cuánto costaba hace 3? ¿Cuánto cuesta ahora en el Buen Fin de semana? ¿Y cuánto va a costar dentro de 2 semanas, dentro de un mes y dentro de 3 meses? Eso no lo hacemos. Y lamentablemente, Luis, la mayor parte de las veces, en la mayor parte de los casos, los precios son iguales o más caros que como estaban antes del Buen Fin de semana. Perdóname, Luis, pero esa es la verdad. No, está bien, yo ni tengo ni tiendas, pero mira, todo lo que dices es muy cierto. Aquí hay 2 cosas. La publicidad no se tienta el corazón en el sentido de que en cuanto tenga los empleados, la ciudadanía, esta parte de aguinaldo, este dinero que al final del año pues lo utilizamos para varias cosas, porque no nada más. Es que aquí yo quisiera destacar, ¿no? La mercadotecnia es tan potente a través de la publicidad que te dicen, cómprate una pantalla que a lo mejor tienes pantalla, a lo mejor en casa tienes un televisor, a lo mejor no es tan grande, tan moderno, a lo mejor no está tan padre como los nuevos productos del año, pero esa es la función de las empresas, de tratar de cautivar a la gente para que pueda caer en las redes, que aquí deberíamos tomar en cuenta que pues deberíamos ser responsables para poder dosificar. Tú hablas de la banca, de que vivimos en crédito, no, ni siquiera pensar en un ahorro, William, en el qué pueda pasar el día de mañana, el que si tenemos los recursos para alguna enfermedad, para alguna situación legal, para cualquier imprevisto, para cualquier descompostura de algún aparato, se nos queman ahora sí que las manos en cuanto tenemos estos números, estos billetes, este dinero digital, porque tú bien lo dices, la mayor parte en contra de lo que marca la ley lo recibimos a través de una tarjeta de crédito, que hay que aclararle a las personas, comentarle a las personas más que aclararle que este dinero lo jinetean los bancos, porque pues mientras usted no saque hasta el último centavo de ese aguinaldo, de su salario que recibe cada mes, pues la banca lo está jineteando, le está sacando inversiones que a usted no le dan ni siquiera un centavo, cuando debería haber una retribución. Entonces son muchos puntos de vista, William, que aquí yo sí quisiera resaltar y quiero nada más remarcar que de acuerdo a estudios, pues esperan que en este Buen Fin se recaude el 40%, entre lo del Buen Fin, las ventas de fin de año, regalos, pues todo lo que implica lo de la compra a los niños, es el 40%, se estima, de lo que pueda recibir en un año los comercios. Entiendo que esto es muy importante para la economía mexicana, no es nuestra labor ni de William ni de su servidor el hecho de decirle no se la va a comprar. Lo único que quisiéramos exhortarle es que compre pues calculando qué es lo que más le conviene. 1, si guardar el dinero. 2, si poder pagar algo que le pueda servir, que le pueda ser útil. No irse con esta parafernalia, esta estrategia bien marcada por las compañías. Incluso, William, te he de decir que hasta para los gastos de los menores, pues muchas ocasiones en los productos de los menores ni siquiera pensamos en qué pueda hacer algo que pueda traerle no nada más un momento de diversión, sino que a través de la diversión pueda aprender, pueda durar, porque muchas veces compramos productos, juguetes, cosas que duran nada, William, que el menor de repente lo saca de la caja y en 2-3 días ya perdimos desgraciadamente ese dinero. William, no somos los Grinch de esta Navidad, pero sí queremos ser
parte de esa conciencia colectiva que desgraciadamente no existe, amigo, y que muchas veces nos gana esa ansiedad de poder tener la novedad, de poder disfrutar de la tecnología, de alguna cosa, y que en muchas ocasiones vivimos no nada más del crédito, sino vivimos, como tú lo dices, endeudados por años, ¿no? Algo que arrastra, que no nos deja ni siquiera respirar, por vivir un día o una semana de fin de año a todo dar, pues pasamos todo el resto del año pensando en cómo pagar estas deudas que coleccionamos de años atrás, William. Este es el más vivo ejemplo del capitalismo de ficción del que hablaba Vicente Verdú, que en paz descanse. Este es el más vivo ejemplo de la sociedad líquida de la que hablaba Zygmunt Bauman. Este es el más vivo ejemplo del hiperconsumo del que habla Lipovetsky y todos estos grandes pensadores y algunos economistas. Vivimos en una ficción, Luis, vivimos en una mentira. Yo no soy quien para decirle a la gente, simple y sencillamente lo que trato de hacer es tocar una fibra o varias fibras para que la gente reflexione sobre qué es lo que hay detrás, qué es lo que nos están vendiendo, qué es lo que nos están ofreciendo. Y al final vamos a corroborar lo que dice Lipovetsky, vamos a hacer la sociedad de la decepción, porque nos están prometiendo una cantidad de cosas, de satisfactores y de elevar nuestro nivel de satisfacción y de felicidad a través de lo material, a través del consumo, y a través de eso no se alcanza la felicidad, no se eleva la calidad de vida. Lo único que se hace es que se entrega el dinero y a veces se adquieren deudas de un dinero que uno no tiene. Pero la gente está, o estamos a veces tan desesperados que con tal de encontrar o tratar de encontrarle un sentido a las cosas, salimos a comprar en desbandada, solo por comprar. Ni siquiera tenemos la capacidad de reflexionar si eso que nos están vendiendo, primero, verdaderamente lo necesitamos, segundo, verdaderamente lo puedo pagar, y tercero, ¿tengo dónde guardarlo? Porque son tres preguntas que la gente no se hace. La gente dice, oye, esta es una buena, es que lo compré porque estaba en oferta. Maestro, ni siquiera lo necesitabas, ni siquiera consumes ese tipo de producto. ¿De dónde me sacas que fue una buena oferta? Caíste en la trampa. Hay que revisar todo el concepto de capitalismo de ficción. Vivimos en eso, en una era de consumo desmedido y de materialismo que de fondo tiene un vacío que no termina, y por eso terminamos insatisfechos y por eso terminamos decepcionados, porque si mañana te compras el iPhone 13, que ya salió, cuando salga el 14 vas a sentir que ya estás atrás, porque ya tienes el 13, te estás quedando atrás, ya no formas parte. ¿De qué? Pues quién sabe de qué, de un nivel de estulticia, de ignorancia y de estupidez que no alcanza a entender nuestra conciencia o nuestra inteligencia. Lamentablemente estamos en ese tema aquí en Occidente y en los países capitalistas, en donde pareciera que todo se concentra en eso y constantemente nos estamos comparando, y lamentablemente las comparaciones son así, entre tener un departamento o una casa en la playa y no tenerla. El problema, mi querido Luis, es la falta de opciones, que el sistema, que la vida, que las cosas no están organizadas para que la gente tenga opciones, para que todas las personas tengan las mismas opciones, y que si Luis quiere cenar pavo, o quiere cenar faisán, o quiere cenar langosta, o quiere cenar pollo, o no quiere cenar, lo pueda decidir, y que no Luis tenga que decir, pues ni modo, maestro, me aprieto el cinturón y me alcanza para tortillas, frijoles y chile, y se acabó, porque no me alcanza para otra, ¿no? O me tengo que debatir entre, o compramos una botellita de sidra, o compramos las uvas para las campanadas, y ya es un privilegio también, eso que estoy diciendo. O sea, Luis, tenemos que entender esa situación, tenemos que entender ese panorama, tenemos que reflexionar en eso. La trampa del consumo y la trampa de la tecnología, que son hermanas, nos están haciendo mucho, mucho, mucho daño. El engaño de los buenos fines de semana no es otra cosa más que hacernos caer en las redes de eso. Ya te dije de qué, del crédito, de la falsedad, del consumo, que el consumo, así, el hiperconsumo tal y cual como lo entendemos, no es otra cosa más que ¿cómo decirlo? Pues sí, un piso falso que estamos pisando como sociedad. Sí, que no es la felicidad, que no. Así que en el soñar, en el querer, en el poder presumir, no encuentra usted la felicidad absoluta. Eso no significa nada, eso no tiene sentido, eso no es nada. O sea,
es los rankings y las listas de los millonarios, y eso no es nada, Luis. O sea, eso es lo más alejado que hay a la esencia del ser humano. Pero pues no lo acabamos de entender, porque entonces nos encanta hacerles el caldo gordo a los dueños de los medios de producción, a los medios de comunicación, a los artistitas, a todos estos personajitos que bien que cobran, a los políticos que bien que cobran, pero mientras tanto todos los demás, a ver si nos alcanza para la quincena, y apenas es 5 de noviembre, ¿eh? Sí, y esa es otra cosa que pues ya a la mitad del mes, digamos que en la segunda quincena, de acuerdo a las fechas de este Buen Fin, mucha gente ya no va a tener nada en la bolsa, William, para el resto del fin de año. Oye, déjame darte otro dato. Déjame darte otro. Es que fíjate, o sea, para poder gastar, es que gastar no debiera ser el último fin. Pero bueno, está bien, hay gente que lo ve así. Nada más tantito. El año pasado, con todo y la pandemia, se gastó, según una estimación, 239 millones de pesos. Se espera que este año, tras la reactivación económica, se genere un poco más de este gasto. Adelante, William, perdón. No, lo único que quiero decir es un poco para contrastar esto que estamos diciendo, tan importante que es la educación financiera y entender un poco de qué hacer con nuestro dinero, con nuestros ingresos, porque de pronto también caemos en la trampa de es mío, yo me lo gané, me lo gasto en lo que quiera. Esta famosa idea de yo me lo merezco, bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver si no nos están engañando también. Pero te voy a dar un dato en términos de economía, a propósito de lo que decías hace rato, de la gente que no tiene un capital de previsión, ¿no? Un capital que dice que te pueda salvar de una emergencia médica, de un accidente, de una necesidad inmediata, ¿no? De algo una cosa que pueda pasar en tu casa y que tengas que echar mano de un dinerito, ¿no? El 42% de los mexicanos en este país, estoy hablando de población económicamente activa, o sea, no cuentan los niños, o sea, se reduce la cantidad. El 42% de la población en México nunca ha ahorrado ni un centavo. Porque no quiere, porque no puede, porque no sabe. ¿Sabes el nivel de peligro, la línea de crisis y de coyuntura en la que vive el país en ese sentido? O sea, ¿cuántas veces no hemos sabido de emergencias en donde problemas médicos que acaban con las fortunas de las familias, claro, o con el poco dinero que tiene una familia, en donde un paciente se enferma y toda la familia le tiene que entrar para apoyar porque pues no hay lana, no hay dinero que alcance para pagar un tratamiento médico? Sí, o sea, el patrimonio... Y muchas cosas. Una enfermedad puede acabar en días o en semanas, de acuerdo al tipo de enfermedad. Luis, toda tu fortuna, todo tu patrimonio. No tenemos una cultura financiera clara, una educación financiera de buen nivel. No la tenemos, en donde comprendemos realmente cómo se maneja el dinero, qué significa hablar de riesgo, hablar de inversiones, de sistemas bancarios, de sistemas no bancarios, de una serie de cosas. No lo tenemos, pero sí nos están embaucando con el Buen Fin. O sea, ven y compra. Oye, no tengo, no importa, ven y compra. O sea, sí, esa satisfacción inmediata, tan corta, ¿no? De duración tan corta, de comprar algo y que luego ya no sabes qué hacer con él. O sea, a ver, me sorprende que o la gente no tiene pantallas, o a la gente le encanta comprar pantallas, porque es lo que más compran. Entonces, a ver, la gente que compró pantalla el año pasado, este año va a comprar otra pantalla, porque ya le parece que está vieja la suya, porque ya hay una nueva. O sea, es lo mismo que comentas con los celulares, William. Igualito. La mercadotecnia hace pues digamos, un consumo insaciable en la mente del consumidor, de que si no tienes el teléfono de moda, estás fuera de moda, estás fuera de sociedad. Que si ya salió otra pantalla que tenga 4G, pues, mayor capacidad Wi-Fi, que tenga las aplicaciones, que sea más inteligente, que tenga 4K, que tenga 20K, todas las características, pero todo es un consumo, todo es una forma de cómo venderte, cómo hacer las cosas. Entendemos perfectamente que así gira la economía. Y cómo atraparte para que sigas consumiendo, porque te compras tu pantalla que se conecta a internet para que puedas pagar el Star Plus, el Disney Plus, el Netflix, que por cierto, a todos los fanáticos de Netflix ya les van a subir el precio. O sea, acabas de tocar punto medular, William, de otra cosa. El tema, yo tengo varias amistades que dicen, pago otra colegiatura de todas las rentas de este tipo de servicios. Ay, qué el Netflix, el Amazon, el de Google, todos los servicios que ofrecen los proveedores los contratan. Entonces, de pagar una rentita en un principio nos íbamos con Netflix, al día de hoy muchos usuarios
ya tienen Disney, ya tienen... Fíjate cómo te engañaron desde el principio. Vamos años atrás. Lo primero que te dijeron cuando apareció por primera vez en la historia Cablevisión, ¿no? Bueno, las parabólicas eran lo informal, ¿no? Lo ilegal. Pero cuando apareció Cablevisión, con este control cafecito que tenía botoncitos y que luego le movías una palanca y te cambiaba la televisión abierta y luego a la televisión por cable donde tenías algunos cables, desde ahí lo primero que te ofrecieron fue, vas a tener televisión, muchos más canales, más entretenimiento, más opciones, sin publicidad. ¿No? Sí, ¿Cuánto tiempo duró ese gusto? Nada. Cuando menos te diste cuenta, ya te estaban ensartando la publicidad. Y eso ha venido pasando todo este tiempo. Luego surgieron las nuevas cableras, ¿no? DirecTV, Sky y todas las que todo el mundo conozca, ¿no? Y Cablevisión que todavía existe, más todas las demás que tú quieras. Y entonces tú dijiste, bueno, me voy a comprar el paquete universal de Sky para tener todos los canales, hasta los de adultos los voy a tener abiertos, todos. Y cuando sea la NFL voy a tener todos los partidos el fin de semana, como si una persona pudiera ver 14 partidos a la vez, ¿no? Y como si pudieras ver todos los canales de adultos a la vez, y como si pudieras escuchar todos los canales de música a la vez, y todas las de películas a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Todas. Pero entonces sentir que lo tienes, eso te da una satisfacción de lo más absurda y superficial que no te puedes imaginar. Y luego, mi querido Luis, la gente no dice nada. De pronto ya tienes tu Sky y ahora resulta que te venden una cosa que se llama Netflix. Uf. Y luego de Netflix otra cosa que se llamó Roku. Y luego otras cosas que tú conoces mejor que yo, porque a mí esas cosas ni me interesan, yo ni tengo, que vas comprando. Y entonces ahora ya resulta que los canales que te aparecen en tu televisión restringida, por la que pagas para que no tengas publicidad, pero sí tienes publicidad, ahora ya se están convirtiendo en eso, en una plataforma que te cobra. Entonces yo tenía HBO, pero ahora tengo que pagar HBO Plus. Y yo tenía todos los canales de Disney, pero ahora tengo que pagar Disney Plus. Entonces, aparte de pagar mi servicio de Sky, aparte de pagar Netflix, aparte de pagar a Amazon, aparte de pagar you name it, como dicen, ahora tengo que pagar Star Plus, HBO Plus, Disney Plus, más su mamá Plus, ¿no? Todo lo que venga, Plus, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué sigue, Luis? ¿Qué sigue? Y lo mismo pasa con todo. Pues, el teléfono celular tienes que pagar. Las aplicaciones, cuando descargas una aplicación que dice que es gratis, lo único que te deja es entrar a verla, pero en cuanto quieres avanzar un poquito, tienes que comprar la versión pagada. Sí. Tienes que comprar tal cosa. Luis. Hablabas de los canales, William. Al día de hoy los deportes ya todos tienen la MLB, la NFL, el box, la Fórmula 1, todos tienen ya su aplicación, todos si quieres ver todas las competencias en tiempo real, sin comerciales, ahorita ya están con esa estrategia de sin comerciales, verlo a través de nuestro canal. Lo que ocurre, William, es que a lo mejor en economías de Estados Unidos, pues el impacto sobre el bolsillo no es tan severo como en el de México, William. Ese es el problema. El problema es Luis, déjame decirte una cosa, perdón que te interrumpa, pero en Estados Unidos también el nivel de hiperconsumo y el nivel de desperdicio de recursos y de insumos es tremendo, Luis. O sea, no creas que Estados Unidos es un país que tiene mucho dinero. Aquí nos cuesta más. No. O sea, en Estados Unidos también cuesta. Pero en Estados Unidos también cuesta. El tema es que, a ver, de entrada no somos lo mismo que Estados Unidos, afortunadamente, ¿no? Pero nos quieren ver, o sea, en Estados Unidos dicen, ¿quieres? Pues tenga para que se entretenga, y entonces te lo ensartan a los precios de Estados Unidos, ¿no? O medio hacen su cálculo y ahí te hacen una medio rebaja para que no te cueste tan caro, porque en México no ganamos $15 o $20 por hora, ¿no? Aquí ganamos, el salario mínimo son como 100 pesos por hora, 110 al día, ¿no? O sea, nada más para que veamos esas proporciones, que hay que tener cuidado porque ahí no se debe comparar, pero o sea, a lo que voy, mi querido Luis, es que en Estados Unidos también hay una preocupación muy grande por eso, ¿eh? O sea, no creas que todo el mundo está feliz gastando a lo idiota, iba a decir a lo pensativo, pero pues también es así, ¿no? Esa es la verdad. Y mira, grandes estudios de economía relacionados con el tema de la psicología y con el tema de las consecuencias del hiperconsumo se han generado en Estados Unidos. Porque no creas que están de lo más felices. Estados Unidos también tiene su cuota de pobres, ¿eh? Estados Unidos también tiene su cuota de depresión. Acuérdate todas las crisis que se han generado en Estados Unidos. La crisis inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, todo ese tipo de cosas, eso no lo podemos dejar de lado. O sea, Estados Unidos es
la gran burbuja económica, la gran burbuja financiera que explota y vuelve a crecer y vuelve a explotar y vuelve a crecer, y los únicos que acaban perdiendo son los contribuyentes, Luis. Hay películas dedicadas a eso para la gente que no quiere leer porque le da flojera, y la gente que no quiere ver estadísticas. Vean las películas que hay en Estados Unidos donde narran casos reales de cómo la economía está suspendida de alfileres. Así O sea, es, William. es un tema complejo, es un tema delicado, y hay que analizarlo desde la perspectiva del ser humano, y yo creo que aquí conviene mucho revisar la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Qué es lo que, la parte hasta arriba de la autorrealización, qué es lo que verdaderamente nos hace realizarnos como personas, ¿no? O sea, hasta abajo están las necesidades primarias, pero hasta arriba está la autorrealización. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace realizarnos? ¿Tener una pantalla nueva de 5G con 365 masajes por minuto o qué? O sea, Sí, mira, es polémico ahorita que agarraste Maslow. Me gustaría regresar con el tema, y hay otra parte sobre el abasto de productos, de ciertos productos que en teoría no va a haber para fin de año. No sé si sea una estrategia de ahí de las mismas marcas para acelerar esta venta. no va a haber caviar, no va a haber fin caviar. de año. No va a haber electrónicos, no va a haber juguetes para los niños. Ya estaba yo No. preocupado. Yo dije, No, el caviar, no va a haber el caviar, caviar ya no- no va a haber no- diamantes. Dije, ¿qué le voy a Todavía regalar a mi esposa este no te año? apures, William. Yo dije, ¿qué le voy a No te regalar a apures. mi esposa? Pues yo cada año Nuestro le regalo un amigo, diamante. como lo vimos ahorita, nuestro amigo Eric Mesa nos mandó saludos, le mandamos saludos también. María Hola, Ana Eric. Viña dice: Hola. Hola Luis, señor William, nos da mucho gusto verlos, escucharlos. Reciban saludos de la familia Viña Patiño desde San Antonio, Texas. También Saludos. Daniel Martínez está viendo el programa Hola. en este momento. Vamos a una Hola. pausa, regresamos aquí en Debate y Controversia. Órale. No se vaya. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Debate y Controversia. William, este tema es básicamente, como dices, la cuestión de la pirámide de Maslow, la realización, toda esta búsqueda de satisfactores, de aspiraciones, de necesidades que manejaba muy bien este psicólogo, en este sentido de que las marcas tratan de, pues, tronar, de vulnerar, de aprovechar todas estas cuestiones psicológicas para poder tomar, atrapar este impulso en cuestión de gastar, de deslizar la tarjeta, acudir como loco a la tienda de conveniencia, al supermercado, a diferentes canales de distribución, porque ahora con la modernidad no es necesario acudir con meterte a la computadora, ya lograr esa pantalla, tener ese celular, pues ahora sí que gastar en lo que no tienes para algo que a lo mejor no es lo que tú piensas que te va a resolver, que te va a, pues, llenar, a tranquilizar, a, pues, digamos, aprovechar este bien y servicio. William, otro de los puntos que también es importante, que hay una crisis en el abasto de ciertos componentes, principalmente en la parte electrónica y de juguetes. Estamos hablando que en la actualidad hay pues una escasez de los chips electrónicos. Con esto de la pandemia, pues no pudieron trabajar las compañías que pues principalmente en China desarrollan varios chips para principalmente los electrónicos. Y de otro lado hay varias, digamos, previsiones que los canales de venta van a retener, y eso sí se me hace de la manera pues más vil, van a retener ciertos productos, tanto electrónicos como juguetes, para poder venderlos más caros a partir del 1 de enero. Repito, lo dije antes de la pausa. Yo no sé si esta es una estrategia, lo que primero dije, para poder incentivar esta venta vorágine en el Buen Fin, o realmente sea una cuestión que esté lamentablemente por ocurrir y que pues va a pesar en la economía y también en las aspiraciones de compra de muchos de los ciudadanos en México. ¿Cuál es tu punto de vista, William? Yo creo que es una mentira, Luis. Yo creo que es una mentira. No tiene sentido decir que vas a esconder, a guardar, a acaparar algún tipo de producto para venderlo después más caro, y menos este tipo de productos que se están fabricando constantemente. Yo creo que ahí hay un rumor, quién sabe de dónde salió. Ya si lo ves con mucha perversidad, desde la idea de
piensa mal y acertarás, pues a lo mejor es una estrategia para causar miedo, y como la gente lo único que quiere es tener la posibilidad de comprar y gastarse su dinero que no tiene, un dinero que no tiene, pues entonces a lo mejor decir, oye, lánzate a comprar tu tablet, lánzate a comprar tu computadora y tu pantalla y tu nueva consola, porque ahora ya están anunciando las nuevas consolas, lánzate a comprarlas porque no va a haber, no va a haber. Entonces todo el mundo entra en ansiedad y van y las compran. O sea, la verdad es que no entiendo la verdad, de dónde salen esas noticias, ni qué significan. Además, mi querido Luis, si fuera el caso, productos electrónicos y juguetes, pues no son de primera necesidad, perdón, pero no son productos de primera necesidad, así que si no se venden, pues lamento mucho por la gente que realmente cree que los necesita. Lo peligroso sería que no hubiera agua, lo peligroso sería que no hubiera luz, lo peligroso sería que no hubiera gas, lo peligroso sería que no hubiera combustibles para poder transportar las mercancías que consumimos los mexicanos, lo peligroso sería que por alguna razón dejáramos de que se cerrara la central de abasto, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí que no hubiera insumos de primera necesidad, pero si no hay pantallas, pues que no haya, y a ver si la gente entonces se da cuenta de todo lo que realmente vale la pena. Yo pensé que esta pandemia nos iba a servir para eso, para valorar todas las cosas que nos sobran y que no necesitamos en términos materiales y en términos individuales, espirituales y psicológicos, Estoy hablando en general. O sea, si la pandemia no nos sirvió, si 19 meses de confinamiento no nos sirvieron para hacer una reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y qué es lo que debemos hacer, pues entonces, Luis, no va a haber nada en el mundo que nos haga cambiar y vamos a seguir exactamente igual, con prejuicios, con chismes, con rumores y preocupados por cuántos likes tenemos. La mayor cantidad de los productos en cuanto a la computación se refiere que en esta pléyade de compras de desplazamiento virtual o real, la sociedad tiene para poder presenciar o para poder aprovechar, entre comillas, este buen fin. Yo quisiera platicar contigo. Hace muchos años pues no existía la computadora desde 1970, 60, pues digamos en sus orígenes, no como ahora conocemos con portabilidad y desarrollo, el peso, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy yo, muchas familias eran felices con lo que tenían. Ahorita hay una pues inquietud de estar conectados, de estar en un mundo digital, de estar online, de estar presentes en todos lados, aunque no estemos presentes realmente en ningún lado, en ninguna situación, que no seamos responsables de lo que nosotros afrontamos en un trabajo, en la responsabilidad familiar de ser padre, en la responsabilidad de la compañía de tener un lazo pues de hermandad, de hijo a padre, de padre a hijo, etcétera, etcétera. Estamos muy desubicados, William, en ese sentido. Estamos comprando por comprar, estamos ni siquiera analizando que lo básico lo podemos tener sin ninguna de estas cosas. Entendemos y agradecemos las bondades que comunicacionalmente puedan tener estas cosas. Yo ahorita del tema anterior que platicábamos antes del corte, me puse a pensar, William, ¿por qué no hay una aplicación para libros, no? Que, bueno, aquí entraremos ahorita, como tú amante de la lectura, pues me imagino que tú prefieres leer físico a lo digital, pero ojalá que incluso la lectura la pudieran desplazar. Sé que hay iniciativas como Gandhi o de ciertas compañías para poder pues impulsar estas actividades que desgraciadamente día a día se están perdiendo, William, y que la lectura es básica y fundamental para el desarrollo de un país, pero ahorita pues ya nadie se acuerda de regalar un buen libro, por ejemplo. Ya todo el mundo quiere regalar el juego de moda, la tableta de moda, el celular más potente, la computadora más amplia, más capaz en almacenaje, etcétera, etcétera. Estamos ante un problema, William, que en lugar de pues tener una reubicación, parece que vamos de picada en un barranco y que no tiene fin, que no vamos a lograr un fin de tanto consumismo que es causado por las compañías, pero también solapado por todos los compradores, William. Nos han hecho creer que sin tecnología no podemos vivir y la sociedad se lo ha creído. Eso es lo que te puedo decir, mi estimado Luis. O sea, no hay otra manera de verlo, ¿no? Ahí está toda esta idea del concepto de superficialidad en el que ha caído el mundo gracias a la tecnología. Y también está el concepto de ligereza,
¿no? Nicholas Carr lo dice en su libro, ¿qué ha hecho Internet con nuestras mentes? Superficiales. Es un gran libro de Nicholas Carr que yo recomiendo. Y luego el libro, El ensayo de la ligereza, el ensayo sobre la ligereza de Gilles Lipovetsky, que es una delicia, ¿no? Como todo tendiendo hacia lo más ligero nos ha hecho también ser mucho más superficiales, mucho más simples, con menor profundidad, con menor reflexión, con menor capacidad de entendimiento y de interpretación de la realidad. Y lamentablemente una parte muy importante del mundo está cayendo en eso. Lamentablemente, y eso genera ignorancia, la ignorancia genera violencia, la violencia genera desorden, y ese desorden también al mismo tiempo genera control por parte de los gobiernos y de las autoridades. Porque mientras tú estás preocupado por estas tonterías, por estas vaguedades, por estas cosas que no tienen absolutamente nada de sentido ni de contenido, los gobiernos están tomando decisiones y se están llevando a cabo negociaciones y te están ensartando cosas en las leyes. Y otra vez vuelvo a preguntar, ¿cuánta gente lee todos los días el diario oficial? ¿Cuánta gente tiene cuando menos la energía para leer su contrato completo de telefonía, para que vea lo que se atiene cuando contrata un servicio telefónico? O tu contrato de Google, tu contrato de YouTube, tu contrato de WhatsApp, tu contrato de el que quieras o los términos y condiciones de pues cualquier cosa. Nadie los lee. Nadie lee nada. Y lo saben, y la gente lo sabe. O sea, entonces, a partir de ahí, pues, ahí vamos volando hasta que te llega la consecuencia, ¿no? Hasta que ya te quieren cobrar, hasta que ya les debes, hasta que te dijeron, tú lo aceptaste, tú lo firmaste, te recuerdo cuándo y te lo muestran. Pues, mi querido Luis, así es como yo veo el panorama, así lo veo. No quiero sonar catastrofista, ni mucho menos, pero pues las cosas no están tan bien que digamos, ¿no? Mientras haya 57 millones de pobres en México, mientras estemos en el lugar número 44 de 52 en términos de repartición y distribución de la riqueza, mientras nuestro Producto Interno Bruto vaya a la baja, mientras la inflación vaya al alza, mientras el poder adquisitivo vaya disminuyendo, mientras la convergencia no exista y cada vez seamos más divergentes como país y haya más diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, pues mi querido Luis, no hay manera de salir adelante con un gobierno o con el otro. Pueden venir otras 5 transformaciones, no 4, 5 si quieres, y el país va a seguir igual. Vamos a seguir estando en lo mismo y vamos a seguir hablando de lo mismo. Así es, William, pues es lamentable esto. Ojalá que desarrollen cosas conforme a la tecnología para que esta lectura pueda crecer y no nada más cada día se aleje más de las costumbres de la sociedad. Es lamentable, pero realmente la lectura va a la baja día a día. William, también quiero platicar contigo sobre la prioridad de la clase obrera tras la pandemia, que básicamente se divide en 2 cosas: mantener el empleo y la salud. Adelante, William, quiero escuchar tu punto de vista para poder entablar el debate y la controversia, por favor. Pues yo creo que cualquier gobierno de cualquier país debe de tener en sus prioridades precisamente eso. Mira, me voy a mover un momentito. Sí. Aquí tengo un texto que me gusta mucho y que te voy a leer y que te voy a compartir porque yo creo fielmente en eso. A propósito de esto que me estás preguntando. Y ahorita te voy a dar los datos y te voy a dar la fuente. Pero sí, si no lo hubiese dicho este señor, me hubiera encantado haberlo dicho yo, así tal cual, que es más o menos lo que digo, pero en otras palabras, ¿no? No tan bonito como lo dijo este señor. Fíjate, hablando de países democráticos y hablando de libertades y hablando de igualdades y de justicia, fíjate bien, escúchame por favor. No hay nada misterioso en cuanto a los cimientos de una democracia sana y vigorosa. Las cosas fundamentales que nuestro pueblo espera de su sistema político-económico son muy sencillas, a saber, 2 puntos. Igualdad de oportunidad para la juventud y para los demás. Empleo para los que puedan trabajar. Protección para los que la necesitan. Dar fin a los privilegios especiales de los pocos. Preservar las libertades civiles de todos. Gozar de los frutos del progreso de la ciencia mediante un nivel de vida cada vez más amplio y más alto. Esas son las cosas sencillas y fundamentales que nunca deben perderse de vista en el tumulto y complejidad increíbles de nuestro mundo moderno. La fuerza interna y perdurable de nuestro sistema político y económico depende del grado en que llene esas aspiraciones. Muchos asuntos relacionados con nuestra economía social reclaman una mejora inmediata. Por ejemplo, 2 puntos.
Debemos amparar a un mayor número de ciudadanos por medio de las pensiones a la vejez y el seguro contra la desocupación. Debemos ampliar las oportunidades para obtener asistencia médica adecuada. Debemos idear un sistema más apropiado mediante el cual las personas que merezcan o necesiten ocupación remunerada puedan obtenerla. Esto evidentemente requiere de sacrificios y requiere de la buena voluntad de casi todos los ciudadanos para responder a este llamado y a estas cosas. Las 4 libertades esenciales del hombre que todos debiéramos buscar y que todos los gobiernos debieran pugnar por ellas y por lograrlas y por defenderlas son las siguientes. La primera, la libertad de todo hombre para adorar a Dios a su manera en todas partes del mundo. La segunda es la libertad. La primera, la libertad de palabra y de expresión en todas partes del mundo. La tercera, ya me brinqué ahí un poquito. La tercera, la libertad para subsistir, lo cual en términos universales significa arreglos económicos que aseguren a los habitantes de todas las naciones del mundo una vida saludable en tiempo de paz. Y la cuarta es inmunidad contra el temor, que en términos universales significa la reducción mundial de los armamentos a tal grado y de modo tan completo que ninguna nación esté en posición de cometer un acto de agresión física contra un vecino en cualquier parte del mundo. Esto no es ningún sueño, esto es una realidad, esto es lo que se ha dicho, esto es lo que se ha venido, por lo que se debiera propugnar en todos los países y en todos los gobiernos. Es una base precisa, como decía este personaje, para un mundo que puede lograrse en nuestros propios días y en nuestra propia generación. Esa clase de mundo es la verdadera antítesis del llamado nuevo orden de tiranía que los dictadores tratan de crear con el estallido de una bomba. Esto que acabo de leer, mi querido Luis, y que yo suscribo al 101%, es una conferencia que dictó Franklin Delano Roosevelt en 1941. Desde 1941 existen estos conceptos, se sigue diciendo exactamente lo mismo y yo no veo ningún gobierno preocupado, al menos en México, por estas cosas. ¿Cuándo has escuchado en el discurso de un gobernante esto? ¿Cuándo has escuchado que algún representante de la sociedad diga que esto es lo que está buscando y por lo que está peleando? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te venden, Luis? Puros chismes, desacreditar al enemigo, encontrarle sus debilidades, exhibir al contrario. Y nunca, ¿dónde ves un programa político de gobierno, un candidato que quiera tu voto y que te hable de estos temas? O sea, si hablas de estos temas, entonces te dicen que estás loco, te dicen que eres un idealista, te dicen que no tienes idea de lo que estás hablando. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación estamos viendo otras cosas, los chismes de los actores que se mueren por quién sabe qué razón, o las historias que nadie puede comprobar de cosas que ocurren en el país. O sea, Luis, aquí está lo que yo creo, esto es lo que debería de estar trabajándose en este país, el consumo interno, la incentivación del consumo interno, el mercado interno, que se produzcan cosas, que este país tienda a la autosuficiencia, que se distribuya la riqueza de manera equitativa, que los que ganan más paguen más impuestos, esto es política tributaria, y que revisemos nuestro sistema educativo. Un país que no está bien educado no es un país que pueda ver al desarrollo con ojos positivos o con ojos claros. Un país que no esté bien educado no es un país que pueda buscar la justicia, no es un país que pueda buscar la equidad, no es un país que pueda buscar el balance y el desarrollo, mientras no tengamos un buen nivel educativo. ¿Y qué estamos viendo? ¿Dónde has visto que haya verdaderamente una reforma educativa? ¿Qué hicieron con la llamada reforma educativa que se firmó hace unos años? ¿Qué pasó? O sea, seguimos todavía con paros, seguimos hablando de las plazas magisteriales, seguimos viendo cómo está prohibido reprobar y seguimos viendo una cantidad de cosas que no abonan en nada al desarrollo de este país. Entonces, Luis, haz de cuenta que cerramos los ojos hace 30 años, los estamos abriendo ahora y seguimos exactamente igual, nada más que ahora ya tenemos redes sociales digitales y tenemos internet. Y no para todos, ¿eh? Eso sí que quede claro. Y no para todos, porque no hay internet en todos lados. Sí, William, de todo lo que acabas de comentar es para reflexionar cómo han pasado tantos años, la gran verdad que pues pone aquí, ¿no? En este texto que nada más es un fragmento, no sé si sea todo el texto. No, es un texto mucho más grande. Mucho más grande, pero tienes toda la razón. Realmente no tenemos el gobierno que merecemos, pero tampoco somos
la sociedad que el gobierno en esta parte, digamos, idónea, pues mereciera, ¿no? Digamos que sea un juego entre un buen gobierno y una buena sociedad, es a lo que yo me refiero, ¿no? Que tengan unos medios. Un buen gobierno emana de una buena sociedad, pero no podemos tener una buena sociedad si el gobierno no permite, ¿no? Es como el símbolo del mercurio, como el símbolo de la medicina, de esta serpiente que se come a sí misma. Sí, claro, sí. No vamos a tener un buen gobierno mientras no haya buenos ciudadanos. Y que también tuviéramos buenos medios y que todo marchara en mejor orden para nuestro país. Tenemos los recursos suficientes, naturales, para poder tener una economía más sana, para poder tener alcances más importantes. Pero, William, siempre, desgraciadamente, la realidad es muy distinta a lo que pudiera ser, y pues eso, pues, entristece en el punto de vista que pasa el tiempo y no logramos cosas, pero para eso estamos, para que podamos hacer un cambio. Tú lo dices en tu plática a lo largo del programa, en varios programas lo hemos platicado, lo hemos conversado. La clave está en la educación, no nada más la educación que el Estado imparta, la educación que nosotros como padres de familia podamos también meter, inculcar, sembrar esa semilla para que el día de mañana nuestro país tenga un mejor futuro, y no nada más México, a nivel mundial, porque no nada más México sufre de problemas, todos los países tienen diferentes problemas y podemos mejorar como sociedad. Esta semana, pues lamentablemente vemos la triste diferencia entre lo que los gobernantes hablan del cambio climático, de la naturaleza, y la realidad tan diferente, tan brutal, tan abandonada que tenemos en nuestras playas, en nuestros bosques, en todo lo que este planeta Tierra incluye, William. Pues ahora sí que son tantas y tantas cosas, William, que acabas de tocar en unas líneas que, híjoles, es bastante difícil poder tener una postura, una réplica que pueda igualar este texto genial. Yo lo único que hago es tratar de estimular la reflexión, mi querido Luis. Y si alguien quiere leer el texto completo, y si tienen la posibilidad de encontrar este librito, que es muy difícil de encontrar, se editó en 1941, imagínate. Es una conferencia que dictó Franklin Delano Roosevelt. Está compilada en un libro que se titula ¿Por qué nos armamos? ¿Por qué nos armamos? De armamento. Es una conferencia que dictó el 6 de enero de 1941. Es un mensaje al Congreso de los Estados Unidos, ahí reunido en una junta en Washington. Ahí el que quiera conocer un poco más y tener poder conectar la historia, poder conectar la historia con 41 dijiste, ¿no? 1941. 41 al 2001 son 80 años, ¿no? Son 80 años. 80 años seguimos hablando de lo mismo. Y yo, siendo conservador, hablaba de 30 años, 5 sexenios, 6 sexenios. No, son 80 años con lo mismo. Pero bueno, ya no quiero quitar el tiempo a la despedida. Gracias, Luis, gracias a todos. Les mando un abrazo. A nombre de mi amigo William Yarmes, soy Luis Veloz. Recuerde que usted cada semana está en Debate y Controversia. Le agradezco a la producción, al frente Ricardo Hernández. También de esta niña Barrera, se me olvidó ahorita el nombre, perdón, la grosería, pero bueno, Blanca Barrera ya me sopló el señor Hernández. Aquelarre, como le gusta que le digan a Ricardo. Bueno, a nombre de mi amigo William Yarmes, soy su amigo Luis eso Veloz. Eso de Aquelarre es del diablo, ¿eh? Hay que ver con quién nos juntamos, ¿eh? Pues es que ya se lo dije, pero a él le gusta, se identifica. Ahora sí ya sé por qué de repente salen otras ilustraciones que nada que ver aquí en Debate y Controversia. Pero bueno, te mandamos un abrazo, Ricardo, a todos los compañeros de ADR Networks, también a toda la audiencia y compañeros de Neptuno. Que pasen un bonito fin de semana. Usted está aquí en Debate y Controversia. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?